¿verdad? Final del siglo XVII. Vamos a empezar que también comenzó este cálculo diferencial fraccionario. El problema es que durante mucho tiempo no se le dio para que o sea, quedó mucho tiempo como una anécdota, ¿no? Parece que es una anécdota, como algo interesante, algo incluso hasta algo curioso, ¿no? Ya está entrando a los 70, después de Mandelbrot publica su libro Fractales en los 60, y en ese libro de Mandelbrot pues, empezaron a ver estructuras fractales, y esas estructuras fractales terminaron modelando muchos fenómenos de la naturaleza. Entonces, tiempo después, pues también empezando por fenómenos en la química, comenzó esta parte del cálculo fraccionario. Entonces, al cálculo fraccionario se le entró por diversos lados, ¿no? O sea, muchos matemáticos estudiaban las definiciones de cálculo fraccionario, de cálculo de derivada, la derivada estándar de Riemann, que nos llaman, y empezaron a hacer generalizaciones. Una generalización así muy sencilla, muy fácil de que se les pueda ocurrir, es esta, de que tienes la derivada como límite, y luego entonces tomas la segunda derivada como límite de la primera derivada, ¿sí? Pues aparece algo sencillo, suponiendo que ya la función fuera derivable, ¿sí? Tomas ese proceso varias veces y eso te va a dar de entrada ahorita no se ve, la siguiente se ve cómo te va a dar esto una expresión en la que van a aparecer coeficientes binomiales, ¿sí? Bueno, sí, en realidad no viene ahí, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, hiciéramos la segunda derivada, y después tendríamos que meter aquí el límite cuando h tiende a 0. Entonces, en lugar de tener aquí, ponemos el límite otra vez, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a. Pongo aquí es f de es f de a, los h, ¿verdad? Bueno, aquí pero sí los h menos f de a más h y h menos f de a más h menos f de, ¿no? Luego límite menos límite cuando entre h, y luego esto te ve que entre h, ¿sí? Entonces, si sacas todos los límites, te queda así como te queda así, límite f de a más 2h menos 2f de a más h más menos y más f de, ¿no? Y acá te quedan deben quedar así, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí aparece uno, parece como que son los coeficientes de Deborah al cuadrado, ¿no? 1, 2, 1. Se hace la tercera derivada, o sea, con el mismo
método, o sea, que esa es la definición que se da en cálculo, en cálculo 1, pues les vuelve a aparecer aquí, ahora les aparecería aquí f de a más 3h menos 3 f de a más 2h más 3 f de a más h menos f de a más límite de h tiende a 0 de h cúbica. Entonces ya aparecieron unos coeficientes binomiales, ¿no? De hecho, esta va a dar lugar a una de las definiciones de derivada. Bueno, una de las definiciones de derivada. Aquí, al aparecer estos coeficientes, estos coeficientes son de la forma en K, ¿no? Estamos tomando la enésima derivada. Y por ahí Euler ahí descubrieron que eso les daba como que serían los coeficientes binomiales generalizados, ¿no? Los coeficientes binomiales generalizados los expresas usando la función gamma. O sea, lo que preguntaba es ¿qué pasaba si en lugar de n tienes un medio, ¿no? De hecho esa es la primera pregunta en una de las cartas de L'Hopital a Leibniz. Le preguntó que qué pasaría, una vez que tienes qué pasaría si en lugar de n le pusieras un medio. Entonces por ahí Leibniz, eso fue en septiembre, creo que al mes siguiente, en octubre, le contestó Leibniz a L'Hopital sobre qué pasaría sobre n, en el caso n igual a un medio. Él formuló esa parecía que llevaba una paradoja porque se habían establecido las definiciones derivadas mediante el proceso de límite, ¿no? Entonces una vez ahí ya no quedaba muy claro qué hubiera sido el límite cuando tomabas n igual a un medio, ¿sí? De hecho Leibniz, no sé si pusiste la hoja de derivada de a la z. Sí, de hecho Leibniz al darle respuesta a esta carta desarrolló una parte de lo que sería como la primera históricamente es el primer escrito donde aparece una derivada fraccionaria, y de hecho Leibniz la planteó ya para cualquier alfa, ¿no? De hecho, para cualquier alfa se preguntó si era válido para cualquier alfa fuera entero, racional, o incluso después incluso hasta complejo, ¿no? Pero la respuesta de Leibniz fue interesante, porque esa carta después sirvió de base, esa correspondencia, para que otras personas, Liouville, Euler, empezaron a tener, como quien dice, la inquietud de ver qué pasaba con ese concepto. Ese concepto, vamos a ver ahorita, fue desarrollado por muchas clases de muchos matemáticos, ¿no? O sea, Euler, o sea, todos ellos, Euler, Lagrange, Laplace, todos ellos empezaron a hacer sus propias definiciones de derivada fraccionaria. Liouville, de hecho Liouville, por ejemplo, no está Riemann, sí, Liouville escribió una parte, pero Riemann escribió todo un tratado de cálculo de derivadas fraccionarias. Y mientras estaba haciendo su doctorado, en unas vacaciones, Riemann se puso a desarrollar toda una teoría sobre cálculo fraccionario, y la guardó porque pensó que era que era algo así como algo curioso, ¿no? Como que está bonito esto, pero
no le vio fin ni utilidad ni nada, ¿no? O sea, no se le veía así como que mucha cosa y lo guardó. Y esa definición de esa de Riemann después fueron base para posteriores trabajos. Pero Riemann hizo todo un tratado completo, o sea, completo en el que estudió derivadas, integrales, todo sobre en cálculo fraccionario. Hubo trabajos posteriores, uno muy interesante es el de Grunwald y Debnikov, porque ese trabajo de Grunwald y Debnikov dio origen a lo que está más o menos basado en esto, en una expresión de este estilo. Y el trabajo de Grunwald y Debnikov es importante porque ahora esa derivada es un método de aproximación numérica. En general, cuando se plantean ecuaciones diferenciales, son pocas las ecuaciones que se pueden calcular analíticamente. Entonces, la mayoría se hace con métodos de aproximación numérica. Y el trabajo de Grunwald y Debnikov está basado más o menos en una expresión de este estilo, nada más como estas expresiones para n ya no son finitas, ¿no? Como ya no se hacen ceros, además es como es alfa menos 1, ¿qué abajo que va? La factorial, ¿no? La factorial, y si fuéramos así con el otro, aquí diría alfa menos k factorial, ¿no? Pero estos nunca se van a hacer cero, solo se hacen cero cuando alfa es un natural. Entonces esta expresión cambia por otra que le llamamos así, ¿verdad? Alfa más 1, ¿no? Sí, como generalizas el coeficiente binomial, ¿no? Porque bueno, si lo expresas así, pero aquí tendrías alfa menos 1 hasta infinito, porque nunca se van a hacer cero. Pero eso te da una serie, ¿no? Eso te da una serie y estos elementos se deben converger a cero los elementos. Esto deben tener como esta sería como la suma, debe generar también esta parte, ¿no? Sí, debe generar así como f de alfa más de a más ¿qué? Sería más y acá ¿no? Entonces, donde la h después la vas a hacer para hacer una aproximación, ¿no? Entonces, ese trabajo de Grunwald y Debnikov fue importante. Luego, Lorenz también le metió series, ¿no? A partir de las expresiones de las funciones analíticas, es decir, de Lorenz, y luego ya tomando en cuenta que ya había definiciones para derivar polinomios, entonces se empezó a fundamentarse todo, ¿no? O sea, era un trabajo aislado por aquí, otro, o sea, muchos lugares, muchos matemáticos estaban haciendo trabajos aislados que aparentemente no tenían como impacto, ¿no? Tienen impacto porque pues nada más iba pasando así el concepto, ya pues sí, lo generalizan y por ejemplo la generación de Fourier, o sea, Fourier también hace su derivada fraccionaria. Lo interesante de todas estas es que deben coincidir, o sea, en naturales, para valores naturales, coincide con las derivadas las derivadas de Cauchy, ¿no? Con las derivadas de Cauchy coinciden. O sea, si uno calcula la derivada de un medio, la fórmula de unas derivadas y la aproxima para algún natural y les da que debe coincidir en casi todos los casos, ¿no? En todos los casos hay derivadas que la constante no da derivada cero, ¿no? Y hay otras derivadas según que sí coinciden, o sea, la derivada de una constante no siempre es cero en estos casos. Entonces, dependiendo de la definición de derivada,
es el valor que da la derivada, o sea, no son, a excepción de los enteros, de los naturales, es donde coinciden. Y es lo que se buscó también, porque pues empezaron a hacer más generalizaciones, ¿no? Entonces, ahorita está, ¿qué es esta serie de salto de la serie de Fourier? Es no para que porque tenemos la derivada de las funciones trigonométricas. Entonces se ve la derivada del seno, es el coseno, no más desplaza. Entonces algo así hizo Fourier. Bueno, como decía Fourier, lo que estaba haciendo era plantear la derivada en términos de lo que podríamos derivar de funciones trigonométricas, seno, coseno. Bueno, posteriormente Abel se planteó un problema conocido como el problema de Abel, que está relacionado con la tautócrona, que es una curva en la que el tiempo que tarda en caer un objeto que se desliza sobre ella por acción de la gravedad no depende de la posición en la que se encuentra. Él estaba resolviendo ese problema, ¿sí? Explico un poco la tautócrona. En una curva hay un objeto que no tiene fricción, no está sometido a fricción, y se pregunta si existe una curva más bien en la que el tiempo que tarde en caer un objeto por acción de la gravedad no depende de la posición en la que se encuentra. Es decir, si el objeto está aquí, tarda mucho tiempo en llegar acá; si el objeto está aquí, tarda mucho tiempo en llegar acá. Es un problema bastante interesante. Abel lo estaba atacando, formuló esta ecuación integral para una f por aquí que debía de encontrar, y resultó que los trabajos que él realizó fue precisamente la integral fraccionaria de un orden 1 menos mu, ¿sí? Lo que ya tendremos que decir que es una integral fraccionaria. Pero todo esto lo hizo Abel sin tener siquiera idea de que estaba trabajando cálculo fraccionario, estaba resolviendo una ecuación integral. Si ustedes buscan el problema de la tautócrona, hay varias soluciones. Esta es una solución analítica. Por ahí la va despejando y haciendo un cambio bastante interesante en la integral, ¿sí? Y llega a una forma muy similar que después va a ser finalizada con la integral de Riemann-Liouville. Bueno, les decía, uno de los trabajos más importantes, ya se mencionó, fue el de Liouville. Él estaba trabajando con estas funciones exponenciales que en teoría podemos diferenciar bastante fácil, ¿no? La integral y la derivada de a la x es simplemente ella misma. Si tenemos un factor en la exponencial e a la cx, pues simplemente bajamos con la c constante, bajamos y lo hacemos n veces, esto es c a la n, ¿sí? De alguna forma podemos decir, si generalizamos este proceso, obtendríamos que la derivada alfaésima con un alfa real, ¿sí? Sería la constante a la alfa, bueno, ahí me faltó creo la c, e a la cx, ¿sí? Liouville propuso precisamente esto para series que fueran, combinaciones lineales de exponenciales. Sí, dijo, mira, si tú tienes esto, yo inclusive te puedo generalizar con la exponencial compleja a una expresión de esta forma. Si ustedes no notan, el problema en esto es claramente la convergencia. Tenemos una serie con unos exponenciales por ahí bastante extraños. Bueno, son comunes, pero dependiendo de los a's, si tenemos o no convergencia, ¿sí? En ese mismo trabajo, en los primeros trabajos que tenían, en los primeros 8 trabajos, en uno de ellos, de forma que muchos profesores de la facultad no les creerían para su examen, Liouville llegó a esta expresión, ¿sí? La forma que lo hizo no fue muy formal, digámoslo así, muy formal. Obtuvo esta expresión. Esta es la integral fraccionaria de Liouville. Estamos viendo la derivada de la integral como operadores complementarios, más bien inverso uno del otro. Si yo derivo, utilizo el operador íntegro diferencial en positivo o lo utilizo negativo, obtengo derivada o integral, ¿sí? Esa es parte de las ideas que estamos dando. Aquí ya lo está poniendo para complejos, ¿no? Sí, aquí ya está utilizando, inclusive vean la forma, es d a la menos p, donde p estoy pidiéndole que sea complejo porque era donde me pide que el real de p sea positivo. La x la estoy tomando en intervalo, la estoy tomando sin pasar al infinito, y obtiene esta expresión. Muchos de los operadores diferenciales, yo creo que han conocido, no sé si conocen alguno, igual transformados,
está basándose en lo que es este kernel. El kernel para la transformada, en el caso de transformadas integrales. Posteriormente, en 1847, Riemann presenta, como bien decía Benito, en uno de sus trabajos cuando era estudiante, presenta esta forma para el operador de integral fraccionaria. ¿Sí? Como ven, todos están generalizando a partir de la función gamma. Siempre que tenemos derivada, lo acá va a surgir el factorial. La forma de generalizar el factorial, como saben, es la función gamma de Euler. ¿Sí? Nuevamente aparece un kernel por ahí. Posteriormente, juntando los trabajos, que son las definiciones que de hecho se utilizan actualmente, tenemos el operador de integral fraccionaria de Riemann-Liouville, la combinación de ambos en el sentido de cómo están tomando los límites. ¿Sí? Este es la integral fraccionaria de Riemann-Liouville derecha, y esta es la integral fraccionaria izquierda. ¿Cuál es el sentido de tomar uno u otro límite? La de arriba es la izquierda y la de abajo es la derecha. ¿Sí? Porque lo que trata el límite es la B, ¿cómo está así? Ajá. Derecha. ¿Esta es derecha? Sí. Bueno, ahí difiere también un poco la bibliografía, he visto que algunos lo cambian, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo se están aproximando. O sea, es de X a B o de A a X. O sea, lo pueden ver así o pueden verlo como que se están acercando con la X a. Son ideas de los dos. Ahora, quiero mencionar un poco de estas cosas. ¿Cuál es la utilidad de utilizar o por qué se utiliza un operador integral fraccionario? Estos procesos lo que están haciendo, si lo aplicamos a un modelo físico, bueno, queremos modelar un proceso físico, algún sistema físico, en primera, estos sistemas, bueno, estas formas de calcular derivada son no locales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la derivada usual, cuando ustedes calculan la derivada, digamos una función de esta forma, lo que están buscando, ya sabemos, la primera derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Pero lo estoy haciendo yo en un punto, me interesa a mí un punto, saber qué pasa en ese momento. Sí está relacionado con todo lo demás de la curva, evidentemente, pero lo que estoy buscando yo es en un punto. En cambio, la integral fraccionaria, como lo pueden ver, me está relacionando una integral. Entonces, el fenómeno que yo estoy tratando de modelar, si es que va relacionado con una derivada fraccionaria, requiere de conocer lo que está ocurriendo en toda esta parte. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la integral, bueno, ya diríamos si es derecha o izquierda. Izquierda porque es que aquí como que te interesa saber qué pasa en este punto. Entonces, claro, para saber qué pasa en este punto, tienes que saber qué pasó antes. Que es como lo que le llamarían los fenómenos de memoria. Entonces hay fenómenos en la vida real, en la física, que tienen como memoria, ¿no? O sea, no sabes qué pasó en el pasado, pero en el presente, en ese instante, puedes obtener información de lo que ocurrió con el fenómeno. Y lo mismo debe ocurrir con el fenómeno de derivada derecha. O sea, tú tienes un momento presente y quieres saber qué va a pasar en el futuro. Entonces son algo así como dos fenómenos, o sea, el pasado te daría la derivada izquierda, y saber qué va a pasar en el futuro te lleva a la derivada derecha. Sí. Inclusive tenemos también fenómenos que lo que está pasando, además de eso, es que lo que depende en este momento, su derivada fraccionaria, está en relación con lo que va a pasar en un futuro. Bueno, si lo vemos en temporal, ¿no? Derivada de espacio-tiempo. Depende de lo que está pasando acá, porque yo quiero saber la integral de aquí a acá. Entonces, esto está relacionado con mi X. Yo necesito saber qué va a pasar en el futuro para saber qué va a pasar en mi X. Eso parece que suena a problema, ¿no? Claramente tenemos un problema. No sé lo que está pasando ahorita y digo que eso depende del futuro. No tengo ni la más remota idea. Lo que se utiliza en la práctica son predictores. ¿Sí? Predictores, estimaciones y estadística. Por eso es que es más aplicada, la derivada por el otro lado, la derivada izquierda. ¿Sí? Ya que calculamos algo, ya que sabemos condiciones iniciales y demás,
saber qué está ocurriendo aquí, dependiendo de todo lo anterior, pues ya nos suena un poco más plausible, ¿sí? Además que los fenómenos usualmente se comportan de esta forma. Sí hay algunos que se comportan de esto, que requeremos saber qué va a pasar en un futuro, ¿sí? Pero es usual y más como con nuestra idea del universo, que los fenómenos dependen de lo que haya pasado antes, ¿sí? En caso de un golpe, también imaginemos que uno golpea el piso o el pizarrón, por ejemplo. Entonces, digamos que lo hago yo en un punto. Cuando yo golpeo, la presión entre las moléculas y demás se va dispersando, ¿sí? Entonces, la presión que está aquí relacionada sí está en función de lo que pasó con las moléculas cercanas a ellas, cerca del punto donde yo ejercí presión, ¿no? Entonces, para saber qué está pasando aquí, sí me suena un poco lógico necesitar qué pasó en el transcurso anterior, ¿sí? Esa es la idea un poco de los fenómenos con memoria. Puede ser memoria temporal, que es decir, que pasó antes en el tiempo, o memoria espacial de lo que está cerca de mi objeto, ¿sí? Bueno, estos son los operadores de integral fraccionaria. Bueno, lo que estoy diciendo aquí es la integral fraccionaria, ¿sí? Pero también necesitas saber el operador inverso, que es la derivada fraccionaria. Yo aquí simplifiqué un poco. En realidad estos operadores se pueden generalizar para alfas más grandes que 1, ¿sí? Si llegamos a 1, llegamos a la derivada usual, ¿sí? Más grandes que 1, entre 1 y 2 suelen llamarse fenómenos superdifusivos. Y entre 0 y 1 le llaman fenómenos subdifusivos. Recuerden, no sé si conozcan, en ecuaciones diferenciales tenemos la ecuación de difusión de onda y de propagación de calor, ¿sí? Entonces están relacionados con los exponentes de la derivada que se tiene, derivada 1 o derivada 2. Entonces, si no es ni 1 ni 2, la manera en que llamamos estos son fenómenos subdifusivos, superdifusivos, etc. Después de la derivada alfésima más grande que 1, empiezan a haber problemas, primero que nada en la convergencia de los operadores diferenciales, y segundo en que esto empieza de alguna forma a oscilar. Desafortunadamente no tengo algunos cálculos de derivadas de este estilo, pero las derivadas se comportan muy extraño, empiezan a hacer cosas un poco raras. Les decía, aquí si ustedes tienen la primera derivada de una función continua, no hay ningún problema, sabemos que es la recta pendiente, no, perdón, la pendiente de la recta tangente. La pregunta podría ser, si yo utilizo estos operadores, ¿cuál sería la interpretación geométrica? ¿Qué obtengo yo? De hecho, estamos trabajando para tratar de ver qué puede ser la derivada fraccionaria, cómo se dibujaría, qué interpretación nos daría. Mi idea es una curva en cierto ángulo con respecto de la curva original, ¿sí? No sé, esa es mi idea, voy a tratar de demostrar que se comporta de esta forma. Pero bueno, estos son los operadores diferenciales. Si ustedes notan, lo que estoy haciendo aquí es tomar una derivada ahí. Bueno, le voy a regresar al operador integral diferencial para que se vea la diferencia. Tengo 1 entre gamma de la integral de AX de la phi de t entre una función por ahí abajo como de peso. Aquí tengo casi lo mismo, solo que invertí los órdenes. La gamma está a la 1 menos alfa y la otra está a la alfa, ¿sí? Como usualmente pasa, la derivada de la integral, esa es la correcta, sí, la derivada de la integral sí es la función original, ¿sí? Si ustedes tienen un operador de este estilo, no sé, y derivan respecto de x, ¿qué pasa? Eso es f de x por teorema fundamental del cálculo, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen la integral de ax de f' de t, es decir, la derivada va acá adentro? Esto, si yo lo integro, ¿qué pasa? Esto es f de x menos f de a. Sí, está raro esto siempre, ¿no? Se supone que estamos tratándolos como operadores inversos y tenemos por ahí una constante bastante fea, ¿no? Entonces, como suele pasar, les menciono, si ustedes hacen esta operación, pues sí nos da la igualdad. Pero si hacen esta operación, no nos da la igualdad. Lo mismo pasa con los operadores integro-diferenciales de Riemann-Liouville. ¿Por qué digo integro-diferenciales? Porque están muy relacionados por ahí. Cambiando los órdenes, vamos a tener algo. Les decía, estos son utilizados para modelar fenómenos con memoria. Memoria ya sea en el espacio o en el tiempo, ¿sí?
son fenómenos que se aproximan bastante, porque son de hecho de la vida real, ¿sí? Es una aproximación mejor a las ecuaciones diferenciales usuales en ciertos casos, ¿sí? Ahora, la siguiente definición, si usted quiere dar, la de Caputo. Sí, esta definición de Caputo es realmente reciente, ¿no? Esta es como de 1967. Caputo, al modelar, estaba trabajando unos modelos, digamos. Caputo ya es de los primeros que publicó ya trabajos, digamos, modernos en cálculo fraccionario. Y ahí lo que estaba metido la derivada, o sea, es un cambio ahí de la derivada, la metió a la integral, y eso le da ciertas ventajas, porque esta integral es la que se usa para modelar todos los fenómenos. Bueno, podemos tener una ecuación diferencial con tiempo y espacio, ¿no? Pues la derivada Caputo se modela como mete la derivada dentro del integrando, y eso te da ventajas al hacer aproximaciones numéricas, porque puedes usar métodos de ¿cómo se llama? Métodos de ¿Diferencias finitas? ¿Diferencias finitas? Bueno, puedes meter diferencias finitas, cuadraturas, etcétera, ¿no? O sea, métodos que salen del análisis numérico que conocemos, ¿no? Entonces, eso siempre da ventajas. De hecho, esta derivada Caputo como que es la más fuerte, en el sentido de que es la que más se usa, ¿no? Y donde más trabajos hay es en la derivada Caputo. Esos modelos que se representan con el tiempo, o sea, el tiempo en los fenómenos no es como uniforme, ¿no? O sea, digamos que el tiempo, cuando en algunos fenómenos, digamos que el mismo tiempo en el fenómeno como que se puede hacer grande o se hace pequeño, ¿no? O sea, no está así como uno lo quisiera, ¿no? Cuando viviéramos en una recta, pues aquí está una hora y del mismo tamaño está la hora. Entonces, en los fenómenos que se modelan de las números de tiempo, a veces en una cantidad menor de tiempo transcurre o pasa algún líquido, algún fenómeno que ocurriría en una cantidad de tiempo mucho mayor. Entonces, cuando ya hay una cantidad anormal del tiempo, ¿sí? O sea, como el tiempo se hace chiquito o se estira, algo así, ¿no? Es medio medio difícil de expresar, ¿no? Es como el tiempo se va a hacer grande, se hace chiquito, ¿no? Pero sí, así pasa en los modelos, ¿no? O sea, el tiempo no es como uniforme, ¿no? Entonces, esta definición de Caputo como que terminó siendo la más adecuada. Esta definición coincide con después en términos de la definición de Riemann-Liouville. De hecho, esta es la Caputo es presencial de Riemann-Liouville más unas constantes que van a depender de las derivadas en los tiempos enteros, ¿no? O sea, qué pasa en el tiempo 0, en el tiempo 1, según cuando estemos modelando la derivada 0, la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3, ¿no? Ahí pueden pasar cosas, porque las derivadas terminan siendo como si fueran algo así como, se llaman condiciones iniciales, pero no exactamente, ¿no? ¿Cómo se le llamaría eso? Sí, pero cuando hacemos una condición inicial, pues, la derivada 0 vale tanto, ¿no? Pero aquí puedes tener valores para la derivada 0, para la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3, según la derivada que estés trabajando. Generalmente las Caputo no pasan de derivada 3, ¿no? O sea, aunque se hacen las expresiones para cualquier derivada, esa expresión para cualquier derivada de cualquier orden, generalmente los fenómenos no pasan de orden 3, ¿sí? Se pasan de 1, 2 o 3 cuando mucho. Y luego pasan condiciones iniciales que los van a anular, ¿sí? Entonces,
cuando tenemos la geometría fractal, los objetos, por ejemplo, las matrices porosas, se pueden modelar usando geometría fractal. De hecho, hay algún artículo de ¿qué se llama? El ruso. Bueno, él a partir del conjunto gordo de Cantor hizo modeló un flujo a través de un medio poroso. Entonces, de hecho, lo que encuentra él es asociar a un fractal una ecuación diferencial en derivadas fraccionarias. Es como una manera de modelarlo. Estos tienen ventaja Ahora, lo que pasa también con los medios porosos, o sea, digamos, tienes un poro, tienes una matriz de poros, tienes algún fenómeno, algún líquido, y pues por acá tiene, digamos que el fractal sería así como considerado bolitas grandes, y pasa por acá el líquido, ¿no? O sea, aquí se dan varios fenómenos de permeabilidad, etcétera, ¿no? Además puedes tener varios, entonces tú no sabes qué pasó aquí, ¿no? No hay modo de saberlo, ¿no? Tendrías que andar, o sea, puedes calcular la porosidad del objeto, ¿no? Trituras, ¿no? Calculas la porosidad, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que se hizo una asociación de la porosidad con la dimensión fractal. O sea, lo que hicieron fue tomar un objeto, una matriz, le aplicaron un ultrasonido, nacido durante un cierto tiempo, hicieron un cálculo de cómo variaba la intensidad, etcétera, usando esos fenómenos de la física, y encontraron una correlación entre estos fenómenos de difracción y la dimensión fractal. O sea, la dimensión fractal, o sea, como en medida, ¿no? O sea, a partir de cuadritos, ¿no? Es cuadritos y digamos, lo más fácil es medir una línea, ¿no? O sea, una línea lo que haces es hacer rectangulitos, haces muchos rectangulitos, vas calculando la longitud, ¿sí? Y en cierto momento esta longitud deja de ser finita, ¿no? Antes de que deje de ser finita, ahí tienes como la dimensión. Lo mismo hicieron para esos objetos, ¿no? Estos objetos, una aplicación inmediata que hicieron fue calcular la porosidad del suelo. Calcular la porosidad del suelo sin tener que andar haciendo métodos métodos más costosos. O sea, en un mes calculas la porosidad del suelo. Tú haces un cubo de tierra, lo pones en un espacio, lo dejas al sol y le vas midiendo durante un mes y obtienes datos, y esos datos los correlaciones por tener un fractal. ¿Salud? Y entonces de esa manera tienes la porosidad, ¿sí? Ahora la porosidad va a estar relacionada con algunas ecuaciones diferenciales, pasan ecuaciones de difusión, ¿no? Cómo se mueven los líquidos. Ahora, en que las aplicaciones en un momento dado lo que empezó digamos que empezó el mundo, y todo el mundo quiere hacer modelar las ecuaciones que existen y pasarlas a orden fraccionario, ¿no? Entonces ha sido como una forma de encontrar ecuaciones de orden fraccionarias. Te agarras una ecuación que ya está, le cambias los órdenes en el tiempo, le pones órdenes que no son órdenes entero, le pones fraccionario, lo empiezas a trabajar y a lo mejor pueden encontrar algo o no. ¿Sí? Es una forma de la cancha. O
o a partir de ciertos experimentos, ¿no? Hacen experimentos y ven que hay algo no checa, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de señales, ¿no? O sea, tú llegas, obtienes una señal, digamos, de imagen o de sonido y ves que aparece ahí algún ruido, ¿no? O sea, la imagen no se ve bien, el ruido no es Entonces, hay determinadas que algo pasa y empiezas a trabajar sobre las ecuaciones correspondientes. Entonces, ahorita hay más físicos, ingenieros que matemáticos trabajando en esta. De hecho, yo creo que más de la mitad son ahorita, más de la mitad ahorita son ingenieros y físicos, ¿no? Entonces, ahorita los matemáticos apenas están están entrando en esto porque eso necesita fundamentación matemática, ¿no? O sea, no hemos hablado sobre el espacio en el que están las funciones, sobre convergencia, sobre estabilidad de los métodos numéricos. Entonces, generalmente los ingenieros pues sí hacen sus cálculos y jalan y vámonos, ¿no? Nunca se preguntan si las funciones en las que están aproximando son las adecuadas. Entonces es lo que está dando ahorita como una apertura hacia los matemáticos, en especial de los físicos, ¿no? Están los físicos que saben mucho más de matemáticas con ingeniero, que hay excepciones, ¿verdad? Sí. Hay ingenieros que saben tantas matemáticas como un matemático, pero no en la generalidad, ¿no? Entonces, esto todavía da para más, ¿no? Da para más, aunque las aplicaciones. Sí. Pues justo acá lo que estamos diciendo, ¿no? Para las aplicaciones se está trabajando mucho los ingenieros, los físicos, en particular los ingenieros, porque en realidad aproximan mejor a los fenómenos físicos, o sea, les da mejor resultado y para muchos algo que es importante, les da resultado más rápido, ¿sí? La convergencia es algo importante. Sin embargo, requiere de muchísima fundamentación matemática en el sentido de que no a cualquier función le podemos aplicar una derivada fraccionaria, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros no hemos dicho absolutamente nada de cuándo podemos hacer esto, ¿sí? Solamente decimos, mira, si tú tienes una función y quieres hacer la derivada, debería verse de esta forma. Pero una pregunta interesante podría ser, ¿qué funciones deben ponerse ahí para que la derivada fraccionaria converja? Si ustedes se dan cuenta, tienen por ahí una derivada, una integral, cuándo esa integral existe, cuándo podemos decir o no ciertas cosas respecto a la derivada. Por ejemplo, la ecuación que se planteó, la ecuación de Abel, a ver si la encuentro. La ecuación de Abel, sí, es una ecuación una ecuación integral bastante, ¿cómo decirlo? Bastante inocente para nosotros. Tenemos una integral, por ahí una función bastante bonita, igual a otra función, que tiene que cumplirse para que esta ecuación tenga solución, ¿sí? En realidad, casi todo lo que vamos a trabajar con derivadas fraccionarias en ecuaciones diferenciales necesitamos que vivan en el espacio de las funciones absolutamente continuas. Sí, eso es pedirle bastante a una función. Que sea absolutamente continua es bastante fuerte, ¿sí? Además, la mayoría de los que están trabajando, pese a que los ingenieros y físicos no hayan comprobado perfectamente que estén en ese espacio, vamos a intentar que las funciones estén en el espacio de Holder, ¿sí? ¿Ya conocen el espacio de Holder, de casualidad? ¿Sí? ¿No? La continuidad Lipschitz. Perfecto. La continuidad, bueno, el espacio de Lipschitz es un caso, digamos, particular del espacio de Holder. Me dice, señor Benito, si algo mismo. El espacio de Holder de orden alfa está formado por aquellas funciones en las que yo puedo tener para cualesquiera dos puntos en un intervalo, esto sobre un intervalo, para cualesquiera dos puntos se cumpla esto. Las funciones que cumplen esto son las funciones en el espacio. ¿Sí? Son las funciones en el espacio de Holder.
Si se dan cuenta, esto sí es bastante fuerte en términos de pedirle una función, que para cualesquiera dos puntos en un intervalito, yo los puedo en imágenes hacer tan pequeñas como una constante A por la diferencia de las que están. Si recuerdan, la Lipschitz es cuando esto vale 1. ¿Sí? No hay mayor problema. Solamente le pongo alfa cualquiera. Si ustedes ponen un alfa mayor que 1, lo pueden comprobar aquí. El espacio de Holder solo contiene constantes. Entonces el espacio de Holder de lambda mayor que 1 no me interesa. Nuevamente ya tengo que meter órdenes fraccionarios. Lo que me interesa a mí es el orden cuando lambda es menor que 1. ¿Sí? Entonces, para empezar tengo que pedirle cosas de este estilo a las funciones. La continuidad absoluta absolutamente continua, para no decirlo al revés. También requiere de una serie por ahí de una suma, ¿sí?, de serie de diferencias de este estilo, ¿sí?, para intervalitos que sean pequeños. Entonces, que estén realmente juntos los puntitos de la imagen. ¿Sí? En eso, para cualquier intervalito que puedan tener de la medida que necesitan. Eso es bastante complicado en términos de hacer una función. Entonces, trabajar con todo esto de manera matemática es algo que tenemos que estar haciendo. La ecuación integral de Abel, que da una derivada fraccionaria, ya está estudiada, tenemos una solución, que mencionabas el problema de la autócrona. Pero cuando una ecuación diferencial de orden fraccionario tiene solución exacta, ¿en qué condiciones deben cumplirse para eso? Es todavía problema abierto. ¿Sí? No hemos categorizado perfectamente las soluciones de una ecuación diferencial o decir de qué forma obtenerlo. Lo que se hace actualmente es buscar aproximaciones numéricas a las derivadas fraccionarias. Ya decía el señor Benito, por ejemplo, con la fórmula de tratar de generalizar esto. Con esto se concluye la fórmula de Grubach-Jasmine-Cobb. ¿Sí? Eso tiene una aproximación numérica bastante manejable, pero en ciertas ecuaciones diferenciales, como nos pasó, la aproximación que da Grubach-Jasmine-Cobb no es buena. Entonces aquí tenemos enormes problemas de convergencia de las aproximaciones. No lo has dicho, ¿para qué lo queremos, no? Sí, estamos trabajando en la modelación de un pozo petrolero, usando cálculo fraccionario. Entonces las ecuaciones de difusión dependen del tiempo y dependen del espacio. Es un fenómeno a partir del centro, ¿verdad? Sí. El centro es radial en tiempo y en espacio, y ese es lo que para eso lo estamos utilizando. Lo simplificamos lo más que pudimos, es decir, tenemos coordenadas radiales, fue adimensionalizado todo. Es simplemente una generalización de la ley de Racine. El problema es que es triple porosidad, triple permeabilidad. Son tres ecuaciones acopladas con condiciones de Newman. Y son tres, y es gas, aceite y agua, ¿no? No, sobre el medio, ¿no? Sobre el medio es matriz. Son tres medios. O sea, el medio es una matriz de poros. Luego vienen los búbulos, que son tienen como las bolsitas donde hay aceite, y luego las fracturas. Entonces, en ese medio, o sea, hay agua, aceite y gas, y lo que se quiere es sacar el petróleo. Entonces, para sacar el petróleo, pues hay que mandar todo, al pozo, ¿no? Y además que salga con una cierta, con una presión, digamos, que le permita salir al petróleo y que sea seguro, ¿no? O sea, que no explote, ¿no? O sea, que no sí, son problemas bastante complicados, porque Pemex ya tuvo, de hecho, problemas con un pozo que calcularon mal la presión que salió fue extremadamente fuerte y crearon un desastre ecológico. Igual como los de la British Petroleum, ¿no? Que les pasó, sí. Fue exactamente un fenómeno de falta de teoría, ¿no? O sea, se les salió de control el modelo y no previeron que se iba a juntar tanta energía, y entonces la energía aplicada excedió la presión, y pues la presión salió por todo el petróleo, y bueno, ahí no hubo ya nada que hacer, ¿no? Bueno, si están un poco interesados respecto a este tema, déjenme decirles que para parte teórica matemática sí es bastante pesado lo que se necesita. O sea, se requiere tener un cierto nivel de análisis matemático, ¿sí? Análisis en sentido, análisis funcional, para ver las convergencias de las funciones y los espacios respectivos. Bueno, aquí les dejo 3 libros. El primero es
fractional algebra. Como la Biblia, ¿no? Sí, puede decirse, pueden agarrar ese para empezar a ver todas las nociones. Tiene la noción histórica y el resto. Y el último es esta parte que queremos tratar de entender. ¿Qué pasa con la interpretación geométrica de la derivada fraccionaria? Fraccionaria también, déjenme comentar nada más, es mero nombre. En realidad fue Lacroix quien dijo, oye, pero ¿por qué dices fraccionaria? Solamente porque dijiste un medio, por una fracción, y él utiliza el término derivadas de cualquier orden. ¿Sí? Lo que estamos haciendo son derivadas de cualquier orden. En algún momento, de alguna forma, trataremos de hacer la derivada, no sé, diésima de alguna derivada, de alguna función, con lo que eso signifique e implique. ¿Sí? Pero en realidad podemos hacerlo para cualquier orden, orden complejo, orden irracional, demás. Bueno, eso es todo. ¿Aquí alguna duda, preguntas? Sí. Disculpa, usualmente, bueno, con